Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, en este momento un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 17 de Sabiduría. Pongamos atención, mis hermanos, si tiene su Biblia por allí, sáquela. Vamos a leer juntos, como siempre, la palabra de Dios, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos inunden de sabiduría, al igual que este libro, que les dio la sabiduría a todos aquellos hombres que conocieron de Dios del modo que Dios quería ser conocido. También nosotros, si queremos conocer a Dios como debe ser, necesitamos leer de su palabra y tener el entendimiento y la sabiduría. Vamos a comenzar pues, mis hermanos, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso, los que no los conocen andan extraviados. Los impios pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraban cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no les pusieron el abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y se les aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarlos y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su prendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un miedo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche, se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbdito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso. Sin poder resistir una misma oscuridad, los tenía a todos encadenados. Todo lo llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o en la carrera invisible de animales saltando, o el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura nos recuerda la palabra de Dios de todos sus hijos, de todos los israelitas, que en aquel tiempo, mis hermanos, fueron sometidos a las esclavitudes por países que se la creían de todo al todo, ¿verdad? Porque eran países
que eran como potencias, eran más potentes y más fuertes que Israel, y entonces los sometían a cada que se les ponía en gana. Pero sin embargo, Dios les concedió a ellos la paz, les concedió a ellos el que las demás naciones fueran perseguidas por cosas que a ellos les espantaba con cualquier ruidito. Esto sucedía en aquel tiempo, mis hermanos, cuando Dios peleaba al frente de su pueblo, ¿verdad? Cuando Dios les enviaba terrores a aquellas naciones. Recordemos pues primeramente a los egipcios, ¿verdad? Cuando ellos se decidieron ir y perseguir al pueblo de Israel, cuando ya había sido liberado, ellos sufrieron muchísimo al pasar por ese mar, recordando pues que el Señor les abrió ese mar y ellos pasaron en seco, pero no se esperaban lo que a ellos les iba a suceder. El mar volvió en sí y todos ellos fueron aterrados por las aguas torrenciales de ese mar. Entonces, hermanos, Dios, cuando se pone al frente de su pueblo, no hay nadie ni nada que lo pueda detener, que lo pueda hacer débil, ¿verdad? Por eso, si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, al igual que la puso el pueblo de Israel, no hay por qué tener miedo. Hubo muchas otras naciones que estuvieron en contra de los israelitas, pero al igual que como aquí nos dice la palabra de Dios, fueron presa del miedo por cualquier animalito que hacía ruido, por cualquier piedra que a ellos se les cayera por enfrente, cualquier ruido o estruendo a ellos les hacía correr, les hacía volverse a su pueblo. Hermanos, todo esto sucede cuando la confianza está puesta en Dios. Y por eso, un sinfín de alabanzas por el pueblo de Israel a nuestro Dios. Aquí, estos pueblos y naciones que venían siempre en contra del pueblo de Israel, lo único que encontraron fue castigo y tinieblas. La luz nunca fue para ellos. Siempre estuvieron en tinieblas por su misma causa, porque a ellos se les hacía fácil ir y destruir las naciones que estaban en paz. Hermanos, cuando Dios permite las cosas, las permite para que nosotros sigamos con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Ahora tenemos que tener discernimiento a todo lo que viene en nuestra contra y todo lo que es bueno por parte de Dios. Hay que saber entender también, ¿verdad? Porque hay veces que las enfermedades, los problemas, las dificultades que se nos vienen en la vida son para que volvamos a Dios. A veces nos encontramos también como estas naciones que están en tinieblas por su misma causa, por querer hacer daño a naciones que están en paz. Hoy en la actualidad vemos cómo hay naciones que se quieren interponer en otros pueblos y naciones que no tienen ninguna clase de problema y los saquean como si fuera de ellos. Es que esto no debe de valerse nada más porque hay un poder más grande que el de otros pueblos. Yo les podría asegurar, mis hermanos, que hoy en la actualidad vemos a tantas personas que causan mal, se la pasan haciendo daño a segundas personas, y esas personas un día, tarde que temprano, Dios les va a dar su merecido. También la conciencia que a veces no nos deja en paz, la conciencia que la tenemos tan sucia, nos hace, mis hermanos, a nosotros tener miedo. ¿Cuántas personas no hemos visto que se han dedicado a causar daños a los demás y cuando menos acordamos, esa persona se vuelve loca o queda enferma de una enfermedad que no puede levantarse? Cosas así suceden. Y es por esa causa, mis hermanos, que no hacemos caso de la palabra de Dios. Si nos portáramos bien todo el tiempo, Dios nos acompañaría por donde quiera que caminamos. Pero no es así. Nos olvidamos de Él, nos olvidamos de su protección y entonces nos va mal en la vida. ¿Qué le pasó a estas naciones que se dedicaban a hacer el daño al pueblo de Israel? ¿Verdad? Se les afiguraba que era un pueblo fácil de conquistar. Era una nación que ni siquiera tenía tantos habitantes como las demás naciones. Sin embargo, mis hermanos, ellos no necesitaban de eso. Lo único que necesitaban era el poder de Dios. Ese poder que espantaba a cualquiera que se acercara a sus hijos. Y hoy
como les digo, mis hermanos, si nosotros nos acogemos a Dios, nos acercamos siempre a Él, estamos siempre en oración y no dejamos de que las demás personas quieran intrometerse en nuestras vidas, les aseguro que Dios va a enviar siempre su protección sobre nosotros y en todo nos va a ir bien. Pero si hacemos todo lo contrario, si nos alejamos de Él y nos olvidamos de que Él existe, como lo hacían estos pueblos, también nos va a pasar lo mismo. Hay muchas personas que dicen no creer en Dios, que dicen que Él no existe, y hay veces que blasfeman, odiando a las personas, gritándoles hasta lo que no deben de gritarles, solamente porque no creen en Dios. Se la pasan blasfemando, se la pasan odiando, y Dios está ahí, mis hermanos, viendo todo eso, y cuando menos acuerda esa persona, ya algo le pasó. No puede levantarse de su enfermedad, de su pobreza, de lo que Dios le envía, ¿verdad? Porque Dios, así es, mis hermanos, si nosotros nos vamos por el mal camino, Él nos va a regresar, y si no regresamos, pues vamos a perder nuestra vida, vamos a morir y no vamos a llegar ante su presencia. La presencia de Dios es lo más hermoso que a nosotros nos pueda suceder en el futuro. Así es que luchemos por ello y que Dios nos conceda la paz aquí entre la gente que vivimos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.